Bienvenidos a TechTudio. Este podcast está creado para la comprensión y entendimiento de la palabra de Dios. Aquí encontrarás las respuestas a muchas de tus interrogantes. Quédate con nosotros y aprenderemos del texto al estudio, colocando a prueba estas verdades bíblicas. Y desde ahora te estará acompañando Alexander Sandoval. Y esto es TechTudio Podcast. Textos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar allí. Gracias a los que se han suscrito. Gracias por comentar. Gracias por compartir. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas. Te invitamos a que compartas y también a que comentes cada uno de estos episodios de esta primera temporada de TechTudio Podcast. Agradecido una vez más con todos y cada uno de ustedes porque sé que están allí, sé que están al pendiente. Muchos me han ya comentado en lo personal y es bastante satisfactorio. El agradecimiento, como siempre, es a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo por habernos dado la oportunidad y que Él es el productor y editor y creador de este contenido. El tema de hoy, el origen del pecado. El pecado se originó en el cielo. No hay respuestas para eso, no tenemos bíblicamente cómo sucedió eso o por qué sucedió eso, es la pregunta. No sabemos por qué sucedió eso, pero sin más preámbulo, yo te invito a que cierres tus ojos y me acompañes en una palabra de oración. Querido y amantísimo buen Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias te estamos dando por este día de vida que nos has dado y porque nos has dado el querer como el hacer por tu buena voluntad y poder escuchar este podcast, este audio, que nos deje entendimientos y oídos para poder cumplir tu mensaje y así entender un poco de dónde vienen todas estas calamidades que hoy día estamos viviendo. Son bendiciones que también te pedimos para el resto de nuestros familiares que se encuentran hasta lejos de nuestra frontera, los que están enfermos. Todo esto te lo dejamos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a estudiar lo que bíblicamente lo podemos aprender, lo que podemos enseñar de lo que es el origen del pecado. Vamos a desarrollar temas como comienzo del pecado, el pecado en la tierra, consecuencias del terrible pecado. Y para ello, para el comienzo del pecado, vamos a ir directamente a Apocalipsis, capítulo número 12, versículos del 7 al 10. Y ahí sabremos dónde y cuándo comenzó el pecado. Apocalipsis o libro de Revelación también conocido, Apocalipsis número 12, desde el versículo 7 en adelante, dice de la siguiente manera, ya como por título Satanás echado del cielo. Dice el versículo número 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero esto no prevaleció, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, dice el versículo número 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ahora bien, vamos a hacerle entonces un pequeño y breve análisis de estos 3 versículos. El versículo número 7 nos habla de que hubo una gran batalla en el cielo.
según los entendidos, según los eruditos, según los que saben bastante de este asunto profético y bíblico, ellos creen que este tiempo en el cual se está desarrollando esta batalla fue antes de la creación de este mundo. ¿Ok? En el versículo número 8 nos dice: pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Fueron echados. Satanás con sus ángeles fueron arrojados entonces y fueron puestos en esta tierra. Fue lanzado, dice aquí el versículo número 9, y fue lanzado fuera ese gran dragón. Para ese momento, cuando Satanás es lanzado junto con sus leales ángeles malvados, los ángeles fieles a Dios no habían entendido todavía las consecuencias que esto iba a traer. Una vez Cristo es crucificado, ya ellos ven entonces y desenmascaran a Satanás como el traidor, como el culpable de que Cristo Jesús haya muerto. Bien, en el versículo número 10 nos dice que entonces una gran voz en el cielo que decía: ha llegado la salvación. Y más adelante también nos dice que Cristo, dice que Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que nos acusa de día y también de noche. En el versículo número 7 también habla, y se me pasó por alto, me disculpan, habla acerca de Miguel. Según la literatura hebrea, Miguel es el arcángel, es el querubín protector. Recordemos que en la intro entonces describe que Satanás, lleno de orgullo, quería ser semejante a Dios porque le bañaban los rayos de luz, de potencia, de verdad. Después de Cristo le llegaban a Lucifer, entonces a este ángel de luz. Entonces es Miguel, se traduce como Cristo Jesús. Bien, esto es a grosso modo lo que podemos entender de ese origen y del origen del pecado. ¿Dónde se originó? Se originó en el cielo, y de una vez fueron expulsados tanto Lucifer como sus ángeles aliados. Otra cosa que también podemos apreciar con respecto a en quién se originó el pecado, busquemos entonces el capítulo número 28 de Ezequiel, desde el 14 al 17. Dice de la siguiente manera, según la Biblia Reina Valera, versión siglo XXI. Ezequiel 28, desde el versículo 14, dice así: fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. De inmediato, entonces vamos a analizar aquí lo que nos dice Ezequiel. Nos dice en el versículo 14 que fue un querubín ungido, fue un querubín grande, un querubín protector que estuvo muy cerca por detrás de Cristo, por detrás de Miguel, estuvo por detrás de él, ¿verdad? Y este ser creado tuvo la oportunidad de estar cerca, muy cerca de lo que es el altar,
de donde está Dios, esa luz. Y también nos dice el 15 que fue creado perfecto en absolutamente todo y que se llenó de iniquidad. Eso es un gran misterio. Eso no se puede definir ni analizar con suma certeza, porque nuestra mente no nos da para eso, y la Biblia tampoco lo explica, siéndole sincero. Pero ese no es motivo porque la Biblia no lo llegue a explicar con claridad por qué entonces sucedió eso. Satanás tuvo esa mancha. Fue el orgullo, el querer parecerse a Dios, el querer ser similar, y se enalteció su corazón debido a su hermosura y corrompió su grande sabiduría. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender, comprender de dónde fue el comienzo, ¿verdad? Y en quién también se originó. Es un total misterio, vuelvo y les repito, no nos vayamos a enfrascar de que porque si la Biblia no lo dice, que yo no creo en la Biblia porque no dice esto. Las cosas reveladas son para nosotros y las que no le pertenecen a Dios. Cuando papá y mamá hacen algo y nosotros estamos pequeños, ellos no nos dicen absolutamente nada de las cosas que hace en pro o en beneficio de nosotros. Nosotros luego es que nos enteramos, si acaso. Pero estas cosas les pertenecen a Dios. Entonces, sepamos que hay un acusador que está allí de día y de noche, queriéndonos entorpecer entonces nuestra vida, nuestra salud, nuestra felicidad, y que tenemos un abogado que se llama Cristo Jesús, siempre y cuando nosotros acudamos a Él. Entonces, a esto que no se nos ha revelado con certeza, no le prestemos atención a querernos enfrascar allí y agarrarnos de que como la Biblia no lo dice, entonces yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios, yo no creo en Cristo, porque si ellos hicieron a Luzbel, ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo y salió mal, entonces que no va a quedar para uno. Entonces ellos también hacen no pensemos cosas así. Porque he conseguido personas pues que se agarran no solamente de este versículo, sino de otros más tan vacíos sus criterios, como para querer apartarse de la verdad que es de Dios. Pero el pecado entró en la tierra. Vamos a leer Génesis capítulo número 2 desde el versículo número 15 en adelante. Allí nosotros vamos a entender qué señal de obediencia les dio Dios a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Eso está en Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol, dice el versículo número 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, de cierto morirás. Este pecado ya en la tierra es a causa de la desobediencia. Si el primer pecado se realizó por soberbia, por orgullo, por envidia, el de la tierra se hizo por desobediencia, porque Dios ya nos había, a nuestros primeros padres, dado directrices de qué hacer y de qué no hacer. Ya lo tenían bien claro: de todos los árboles pueden comer, menos del árbol del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comieres, de cierto morirás. El morir no era un morir de una vez, era un morir continuo, era un morir progresivo, de la cual tú y yo hoy lo podemos ver. Nuestro morir es muy progresivo. Así entra el pecado en la tierra. ¿En qué consistió el primer pecado? En la desobediencia. Busquémoslo en Génesis capítulo número 3. Y de ahí lo vamos a leer del 1 al 6. Y dice
así. La serpiente, que era la más astuta de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del jardín podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del jardín de Dios nos dijo: no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces el versículo número 4 dice: la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que sabes de que el día de que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y veréis como Dios, conocer el bien y el mal. El versículo número 6 dice de la siguiente manera: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió al igual que ella. Lo primero que tenemos que resaltar aquí: no podemos entablar conversación con Satanás. No podemos entablar conversación con la tentación. No podemos entablar conversación con el pecado. Si nosotros hacemos eso, estamos haciendo una copa al carbón, como lo hizo Eva. No podemos llamar al pecado bueno porque no lo es. Allí entonces Satanás lo que le quiso decir a la mujer, una vez entabla conversación con ella, de que entonces Dios te dijo que del árbol no puedes comer. Es que Dios no quiere que haya otros dioses. Él no quiere que hayan otros que sean igual que él, porque va a tener competencia. Entonces la mujer cayó. ¿Por qué cae? Porque la mujer estaba sola, se había apartado de su marido y les envió Dios a que estuvieran juntos. Otra cosa, cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos pasa como a Eva. Empiezan entonces las artimañas de Satanás a involucrarnos, a decirnos verdades con falsedad, y ahí es donde caemos nosotros. Esto es trágico. Al tener nosotros la posibilidad de desobedecer, estamos siendo pecadores de una vez. Entonces, esta es una gran lección, no solamente de Adán y Eva para nosotros, y por demás. Eva pecó por inocente, Adán pecó consciente. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pecado conscientemente? Pretendiendo entonces encubrir o flexibilizar la obediencia. Cuando vienen los achaques, cuando vienen los problemas, cuando vienen entonces las dificultades, empezamos a recordar cuando entablamos la conversación con Satanás. No, un poquito yo me acerco a esta dama, un poquito y yo miro estas cosas que son prohibidas, un poquito y yo tomo de esto, un poquito y yo voy y visito. Cuando flexibilizamos y queremos ayudar a Dios, entonces vienen las consecuencias trágicas. Continuará